331, evaluación de arquitecturas, método ATAM. Ya saben, su servidor Gerardo Rafael Valencia, y todo este material está publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia, en el playlist específico que se llama Ingeniería de Software 2 2026. O sea, para que tengan los temas de este curso actuales, está ahí. Obviamente está la ingeniería de software con muchos más videos de semestres anteriores y que pueden revisar, complementar y demás. Pero ahorita este curso en particular, en donde estamos desarrollando prácticas en Python, está en el playlist Ingeniería de Software 2 2026. Muy bien. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 331, evaluación de arquitecturas, método ATAM. Este tema está incluido y contemplado dentro de la asignatura Ingeniería de Software 2 del Centro Universitario Guaem Texcoco. Está preparado para lo que es el semestre 2026A. Bienvenidos, futuros ingenieros de la Guaem Texcoco. Es un honor recibirles en esta sesión clave para la calidad del diseño. Hoy aprenderemos cómo evaluar si un software soportará el éxito o el fracaso antes de escribir una sola línea de código. ¿Sí? Esta forma masiva de programación. Los invito a suscribirse al canal de YouTube Videoteca Valencia para dominar estas herramientas. Como contexto, en la ingeniería, la arquitectura de software no es solo un diagrama, es el conjunto de decisiones tempranas más críticas en el ciclo de vida del tipo SDLC, que ya lo vimos, que incluso es la base de cálculo para poder cobrar el desarrollo de software para instituciones, empresas o incluso para solicitudes de desarrollo privadas. Evaluarlas a tiempo ahorra el 80% de los costos de mantenimiento futuro. Y ojo, permite determinar si el proyecto que estamos planteando puede desarrollarse o mejor no. ¿Sí? Esto fue analizado y publicado por Bas L. y sus colaboradores en el 2021. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para esta clase? Bueno, primero, dominar los fundamentos del método ATAM. Este método ATAM significa Architecture Trade-off Analysis Method. Método de análisis de arquitectura, de negocio, de transacción. Identificar los puntos de sensibilidad y compromisos, ¿sí? Es esto que podemos decir que es el trade-offs, que serían las formas de transacción, las formas de procesamiento de información, de datos.
Esto tiene que estar incluido obviamente en el diseño. Aplicar estas métricas de evaluación mediante Python. Bien, acuérdense que cuando nosotros trabajamos términos nuevos, ¿sí?, en lo que se conoce como jerga de cómputo, la forma en que nos expresamos de los valores de los objetos, de los detalles de manejo de cómputo, se le conoce como jerga de cómputo. La relevancia de la evaluación. ¿Cómo saber si el sistema es seguro, pero también rápido? El balance de lo que son los atributos de calidad es el reto del siglo XXI. Sin el ATAM, las empresas de tecnología en 2026 corren riesgos millonarios por fallos de escalabilidad, porque podemos crear un software que se ajuste a las necesidades momentáneas y que no evaluamos esa posibilidad de crecimiento, y resulta que si lo instalamos hoy, mañana ya requiere de cierto crecimiento, y si no habíamos previsto estos detalles, entonces vamos a tener fallas de escalabilidad que pueden llevar a la quiebra cualquier proyecto de cómputo. El futuro del análisis de diseño. Para el año 2030, ojo, ya estamos pensando en un futuro, obviamente un futuro próximo, porque no podemos hablar tal vez de un futuro más lejano, porque la tecnología va avanzando tan rápido que muy probablemente el futuro que nos propongamos va a quedar rebasado. Pero si hablamos de un futuro, de una frontera próxima, como el 2030, el método ATAM será asistido por la inteligencia artificial generativa, que simulará los ataques y cargas de datos en segundos. Esto pues permitirá entonces hacer una evaluación de una manera rapidísima. Ustedes, como egresados, por ejemplo, de UAM, de Toluca, o de aquí del Centro Universitario UAM Texcoco, deben liderar esta transformación digital global. Es parte de lo que debemos considerar, ¿sí? El desarrollo histórico. Este método, conocido como ATAM, fue desarrollado por Software Engineering Institute, o sea, por el SEI, a finales de los 90, para mitigar los riesgos en sistemas, ¿sí? El método ATAM fue desarrollado entonces por a finales de los 90, decíamos, para mitigar esos riesgos de sistemas críticos. Estos sistemas que de pronto se instalan hoy, mañana ya presentan demandas distintas, y pasado mañana ya presentan demandas superiores, y que si no se tomaban en cuenta, pues llevaban a que ese proyecto se tirara a la basura porque no se podía adaptar a las nuevas condiciones. Esto fue evolucionando de lo que era el sistema SAM, SAAM, para enfocarse no solo en la modificabilidad, sino en múltiples atributos de calidad simultáneos. Es por eso que la TAM se implementó. La teoría como atributos de calidad, la evaluación se basa en cumplimiento de los requisitos no funcionales, que se conocen como ILITIES. La disponibilidad es el tiempo de actividad del sistema. Por ejemplo, se dice que un sistema puede estar disponible, ¿sí?, el 70% del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ese 30% restante está
saturado, ocupado en algunas cosas, y entonces el sistema no está disponible, está ocupado. Por eso la disponibilidad es el tiempo de actividad del sistema, o sea, el tiempo que sí nos atiende, ¿sí?, a los servidores, a los que hacemos uso de ese sistema. La seguridad es la resistencia al acceso no autorizado al sistema. Si, por ejemplo, tengo la posibilidad de entrar y modificar los datos de un sistema, pues eso es un acceso probablemente no autorizado y es una vulnerabilidad o debilidad del sistema. El desempeño, esto es la velocidad de la respuesta. Si yo le doy datos y me responde en máximo 5 minutos, por ejemplo, pues el tiempo que me llevó de la espera, ¿sí?, de que yo hago alguna transacción, algún proceso en el sistema y me responde, pues fueron 5 minutos. Ok, pero ¿qué pasa si si me respondiera en 3 segundos? O si me respondiera en 15 minutos. Para empezar, si me responde en 3 segundos, los clientes van a estar felices. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo un sistema para finca de pedidos, ¿sí?, y el cliente espera la confirmación del pedido y se lo das en el primer minuto, seguramente va a estar feliz el cliente. Pero si te tardas 15 minutos en dárselo, una de dos: o te espera para que se lo des incómodo, reclamando, o simplemente se busca otras alternativas. Porque 15 minutos para una persona que está en internet buscando algo es muchísimo tiempo. Esos son los detalles y eso habla del desempeño, de la velocidad de respuesta que tiene el sistema. Ahora, lo que es la teoría en los escenarios de calidad: un escenario describe una interacción específica con el sistema, ¿sí? Se compone de, por ejemplo, la fuente, quién inicia el estímulo, luego el estímulo, el evento que ocurre y la respuesta, que es cómo reacciona la arquitectura, o sea, el propio sistema, a la solicitud que le hiciste para un estímulo, para una fuente, para un requerimiento, para un pedido, etcétera. Esto es la respuesta, o sea, ¿qué tanto tarda en hacer esto que estás necesitando? Las fases del método ATAM se dividen en 2 grandes etapas. La primera es la presentación y la segunda es la evaluación. Incluye 9 pasos críticos, ¿sí?, que van desde la presentación del método hasta el reporte final de hallazgos y riesgos mitigados. Vamos a hablar de cada uno de estos pasos y entonces vamos a hablar de un poquito del paso 1 y 2, que se conocen como los pasos de alineación. Esto de presentar el ATAM es explicar el proceso a los involucrados para el manejo del sistema. Muchas veces decimos que un software tiene una curva de aprendizaje muy plana y eso quiere decir que no me da trabajo utilizarlo porque es muy intuitivo. Es un software con una arquitectura favorable. Pero ¿qué pasa cuando para poder utilizar un software casi me tengo que aventar un curso, por ejemplo, de un mes para más o menos certificarme y comenzar a entender esa arquitectura? Eso quiere decir que tiene un periodo de adaptación con una forma que requiere muchísimo aprendizaje para poderlo utilizar. No quiere decir que
que no sirva o que no cumple el objetivo ese sistema. Lo que quiere decir, a lo mejor sí cumple el objetivo, pero con tanto que tengo que preparar para poderlo utilizar, pues es un software que casi se vuelve inoperante o que tiene un requerimiento muy alto, una curva de aprendizaje muy alta. La otra parte de lo que es la alineación es presentar los objetivos de negocio. ¿Qué es lo más importante para la empresa? Y las ventas o seguridad de los datos. Ahora, el paso 3, exposición técnica. El arquitecto de software presenta el diseño actual del mismo. Se identifican patrones aplicados, ¿sí?, como el MVC, las capas, los microservicios asociados al sistema, ¿sí? Es vital documentar cómo la arquitectura pretende resolver los atributos de calidad prioritarios. Esto es, cuántos procesos tiene, cuáles son los procesos, explicar cada uno de ellos y saber cómo se aplican y cómo se analizan para tener los resultados. Esto fue analizado y publicado por Clements y sus colaboradores en el 2024. Es tecnología de vanguardia, que quede claro, el ATAM. Ahora, el paso 4 es identificar los enfoques. Esto es, se listan las decisiones tomadas, el uso de la caché para velocidad y el cifrado para la seguridad. ¿Sí? Cifrado es el sinónimo de seguridad. ¿Por qué? Porque esconde la información, ¿sí?, en material encriptado, material que cambia, en datos que cambian su estructura, su forma, incluso sus símbolos, para que no sean fácilmente robados, plagiados o de plano desaparecidos, ¿no? O secuestrados, porque también hay secuestro de datos. Cada decisión será evaluada contra los riesgos potenciales que existen. Ahora, el paso 5 es el árbol de utilidad. Consiste en jerarquizar los atributos de calidad. Se utiliza una matriz de prioridad contra una matriz de dificultad para poder determinar qué se está, cómo se van a utilizar, para qué son, esa arquitectura en qué me va a servir. Esto permite al equipo enfocarse en lo que realmente aporta valor al sistema. Incluso esto fue analizado y publicado en el temario del propio de Ingeniería de Software 2 de UAM en el 2000, o sea, para este periodo, para el 2026. Para el paso 6 tenemos el análisis de riesgos. Se evalúan los enfoques contra el árbol de utilidad y surgen los puntos de sensibilidad. Como ejemplo, podemos decir que si aumentamos el cifrado, o sea, la seguridad, perdemos el tiempo de respuesta, el desempeño se reduce. Y eso es esto fue analizado por lo que son las formas de los señores que aportan, que toman decisiones en los grandes centros, en las grandes empresas. ¿Sí? Y esto es nuevo, es arquitectura reciente. Ahora, los puntos de sensibilidad, ¿sí?, son parámetros del diseño en los que una pequeña variación afecta significativamente
a un atributo de calidad. Encontrar estos puntos es el corazón de la TAM para evitar fallos catastróficos. Los compromisos, el trade-offs. Esto ocurre cuando un punto de sensibilidad afecta a dos o más atributos de calidad de forma opuesta. La ingeniería es el arte entonces de balancear estos compromisos de manera óptima para el negocio. Todo esto se dice sencillo, pero obviamente tiene un orden lógico que se debe de seguir, porque si no, si la arquitectura no es correcta desde un principio, antes de escribir siquiera una línea de código, cuando ya se tiene una escritura de código masiva, es mucho más complicado hacer una corrección que cuando haces la planeación de un desarrollo para un sistema, considerando procesos, incluso las propias ventanas de interacción con los usuarios, con los diferentes usuarios, definiendo los roles de cada usuario, que eso es lo más importante. Ahora, ustedes pueden aplicar o aplicarán el ATAM en sus proyectos de integradores para asegurar que los sistemas, seguridad social, salud, sean resilientes. Por ejemplo, yo podría decirles, ¿saben qué? Apliquen un sistema de criptografía para que queden encriptados los datos que van a almacenar. Esto no quiere decir que tengamos que aplicarlo directamente en la base de datos, no. Lo puedes hacer en el proceso y ya cuando esté encriptado lo mandas a la base de datos y entonces ya no estás enlazando o generando un problema de lógica de estar mandando datos, ¿sí?, que no están encriptados y que los quieras encriptar en el proceso de guardado. Esto complicaría más el detalle. Un ingeniero en la UAM Texcoco, por ejemplo, no solo programa. Un ingeniero de la UAM Texcoco, ¿sí?, diseña soluciones o debe diseñar soluciones de impacto social. Soluciones que cubran los objetivos necesarios de la sociedad. Para eso es para lo que estamos estudiando y trabajando. El análisis de datos 2026. Los estudios recientes indican que el 60% de los retrasos en lanzamientos de software en México se deben a los no destacados. El lanzamiento de software en México entonces va a presentar, ¿sí?, esos errores, va a presentar errores arquitectónicos no detectados porque no se hizo la planeación de la arquitectura del software antes del desarrollo de la programación, incluso de la primera línea de programación. El uso de métodos de evaluación reduce el retrabajar, el rehacer, ¿sí?, del código hasta en un 35%. Y un 35% es una tercera parte del tiempo que se lleva para el desarrollo de un sistema. Por eso hay que tener cuidado con esto. Ahora, las preguntas reflexivas que debemos tomar en cuenta. Si tuvieras que elegir para un sistema bancario, por ejemplo, ¿preferirías que responda máximo en 10 segundos o con riesgo de acceso? Pues para empezar, yo preferiría que se tardara un poco más, pero que no tuviera riesgo de acceso. Imagínense cargos indebidos en tarjetas, ¿sí?, cargos no reconocidos en tarjetas por una falta de seguridad, pero una respuesta rápida. Luego por ahí hay incluso las bromas y los dichos que dicen, ¿qué quieres, rapidez o exactitud? No, pues tiene que ser rápido y exacto. No me pongas a elegir.
Son cosas distintas que se tienen que cumplir o que cubrir. Una investigación que vale la pena hacer. ¿Cómo soluciona esto la arquitectura de los microservicios? Ojo, si nosotros analizamos un microservicio, o sea, un detalle de cómputo que tiene un objetivo específico, muy específico, y que a ese tipo de software que resuelve y que llega a cubrir ese objetivo específico, se le llama microservicio, y debemos comprenderlo, y que la integración de múltiples microservicios nos permite generar un proceso, y la integración de múltiples procesos nos permite generar un sistema o una parte de un sistema también. ¿Sí? Conjunto de subsistemas nos va a permitir generar un sistema mayor. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico en Python para la simulación de la evaluación de lo que es el proceso de la TAM en Python directamente. Esto vamos a hacer un análisis de compromisos y sensibilidad. Eso, recuerden, es una simulación. Los datos, ¿de dónde se están tomando? Los datos se están generando como un dataset generado aleatoriamente para poder probar el proceso, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Vamos entonces a analizar el proyecto 3.3.1, evaluación de arquitecturas, método ATAM. Esta práctica consiste en el desarrollo de un simulador dinámico en Python que aplica el método ATAM. Recordemos que ese método ATAM significa arquitecture, análisis, method, arquitectura, method. Eso es arquitectura, análisis, method. Que eso es el ATAM. Ahora, para evaluar y contrastar dos estructuras fundamentales, la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Python? Va a analizar los datos de una arquitectura monolítica, los datos de una arquitectura de microservicios, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y con esto nos va a hacer el planteamiento de cuál es la arquitectura que nos conviene utilizar. El script utiliza procesos de aleatorización real basados en entropía del sistema, o sea, en el desorden interno del sistema, para generar los escenarios variables de atributos de calidad, rendimiento, modificabilidad, seguridad y disponibilidad, permitiendo que el estudiante interactúe con un entorno donde las decisiones de diseño producen resultados cuantitativos a través de una estructura de 8 sesiones, ya lo sabemos, que es la estructura propia de un servidor y que plantea precisamente para una distribución en orden de la lógica para el desarrollo de programas. A través de una estructura, decíamos, de 8 sesiones, el código integra la gestión de infraestructura lógica, de optimización de datos y representaciones gráficas que hacen tangible la comparación técnica entre ambas soluciones. Una disculpa por tomar el traguito de café, pero recuerden que cuando estoy hable de esta manera, se me seca la garganta. Entonces, por eso les pido una disculpa, porque pues, sí tengo que refrescar un poquito la garganta, porque si no se reseca y empiezan a salir los gallitos. Bueno, el objetivo primordial es que el alumno identifique los puntos de sensibilidad y los trade-offs, compromisos, inherentes a cada elección arquitectónica, comprendiendo que en la ingeniería profesional no existe una solución
universal. Recuerden lo que siempre les he dicho. En un código se pueden hacer el proceso A, el B y el C, pero también, vamos, en el procedimiento o la forma, vamos, X. Pero también puedo hacer esos mismos procedimientos ABC en la forma Y, en la forma Z, en la forma alfa, en la forma beta, en la forma gamma. O sea, hay muchas formas de hacer lo mismo. Entonces, es importante entender esa parte para comprender que se pueden hacer las cosas en diferentes formas y vamos a llegar a un mismo resultado. ¿Cuál es el más eficiente? Eso es lo que tenemos que averiguar. La importancia de esta práctica radica precisamente en transformar conceptos que el futuro ingeniero evalúe el impacto de sus decisiones antes de la fase de construcción masiva. Esto es, hacer pruebas con procesos parciales específicos y después incluirlos en los grandes áreas de procesamiento, ¿sí? Para tener una construcción masiva, pero basado en procesos que sí funcionan de una manera específica. Al dominar esta herramienta, los estudiantes de UAM Texcoco, en este caso, y también toda la audiencia del canal de YouTube, claro, adquieren la capacidad de actuar como arquitectos estratégicos, minimizando los riesgos técnicos y optimizando la inversión de recursos en el ciclo de vida del software. Recuerden que el ciclo de vida del software puede ser más amplio o vamos, no tan grande, pero que cumpla y que permita eficientar el proceso. La base teórica que sustenta esta práctica es la evaluación de las arquitecturas de software, específicamente enfocada en el análisis de los atributos de calidad y la gestión de la deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? Es cuando le falta agregar ciertos tecnicismos, ciertas formas de estructura a una forma de trabajo, ¿sí? Y que nos puede llevar a confusión, a dificultad de mantenimiento, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, oye, esta parte del código puede incluso confundirse con un código espagueti, es porque a lo mejor le damos tantas vueltas a la lógica de la solución que nosotros mismos acabamos revolviendo y mezclando la solución y en lugar de marcar líneas un poco más directas para llegar de la información, bueno, de los datos a la información procesada. La arquitectura entonces es la fase donde se toman las decisiones para costosas y difíciles, decisiones que nos llevan a arquitecturas costosas y difíciles de revertir. Por ello, implementarla como un script de Python permite prototipar, hacer prototipos, ¿sí? Y el comportamiento del sistema bajo el método ATAM de manera ágil nos permite lograr ese éxito que buscamos. Esta aproximación es vital para evitar el antipatrón de la gran bola de lodo, ¿sí? Que así se le llama, porque dentro del lodo pues no podemos ver. Es como una caja negra, pero no estructurada, sino toda revuelta, mezclada. Y precisamente se le conoce como bola de lodo. Fundamentando la práctica en la teoría de sistemas complejos y el desacoplamiento, asegurando que la tecnología funcione como el motor del sistema, mientras que la evaluación arquitectónica se mantiene como el timón estratégico. Ya saben que el timón estratégico lo que nos lleva
es a tomar una orientación de la forma de programación. Aquí voy a ser muy insistente en esto. No puedo darles una receta de desarrollo de programas. Puedo orientarles y decirles, mira, yo estructuro de esta manera. Sí, de ser posible, si no tienes otra forma que te acomode a ti un poco más, retoma esta forma de programación para que puedas orientar tu forma de programación también. La sección 1, por ejemplo, que nos habla del título y explicación del contexto, esta sección contiene la cabecera del programa, ¿sí?, mediante comentarios multilínea, ¿sí?, lo que son los docstrings. Ojo, ¿es necesaria esta parte? Algunos dirían no, se ocupa líneas de programación que no me interesan. Podría ser. Pero ojo, le da la pauta a quien vaya a consultar ese código para comprender lo que va a ser ese código dentro de un proceso general. Que definen precisamente el nombre del simulador y establecen el marco teórico, ¿sí?, en donde se basa esta parte de la unidad 3 de lo que es la ingeniería de software 2. El código aquí no es ejecutable, sino informativo. En la sección 1 de todos mis programas, no ejecuto nada. Simplemente lo que hago es decir lo que va a ser ese código que estoy desarrollando. El código aquí no es ejecutable, decíamos, sino informativo, declarando explícitamente que el objetivo es contrastar el monolito frente a los microservicios para evitar la degradación estructural y fundamentar la toma de decisiones basada precisamente en atributos de calidad. En la sección 2, aquí ya empieza la programación lógica precisamente. Es la preparación de librerías y el entorno explicado. El código en esta sección implementa una función de gestión e infraestructura, ¿sí?, que incluso la propia inteligencia artificial y obviamente mucha gente dice que es un desperdicio de la sección porque, vamos, solamente lo que hace es desinstalar y reinstalar librerías. Pero ¿por qué hago esto? Bueno, el módulo entonces, son subprocesos para ejecutar comandos de sistema que desinstalan y reinstalan librerías como Pandas, Matplotlib, el Tabulate, ¿sí? Posteriormente se realizan los import definitivos y se llama a la función de configuración, asegurando que el espacio de nombres de Python y que el entorno de desarrollo tenga un entorno de desarrollo sano lógicamente para que cuando se ejecute el código, el sistema entienda ese código correctamente para su ejecución. Entonces, asegurando que el espacio de nombres de Python cuente con las versiones más estables para el procesamiento de datos y la generación de gráficos. La sección 3, Dataset, basado en conjunto de datos necesarios. Esta sección define la clase necesaria, la clase ATAM, Dynamic Dataset, o sea, el conjunto de datos dinámicos que se estructuran con base al modelo ATAM, la cual contiene el método para instanciar un objeto DataFrame de Pandas, ¿sí?, con métricas de rendimiento, modificabilidad, seguridad y disponibilidad.
estos data frame normalmente se desarrollan de manera aleatoria, pero fijando parámetros que permitan identificar los factores y las formas, los tamaños críticos de los datos que van a generar esa revisión de ese sistema. El código utiliza el random seed none, por ejemplo, para generar números aleatorios por el sistema a través del esquema random. Ahora, para forzar una entropía real, o sea, un desorden real que deberá ser evaluado, generando valores numéricos flotantes que simulan las ventajas naturales de cada arquitectura, ¿sí? Puntajes altos en rendimiento, por ejemplo, para el monolito, y puntajes altos de escalabilidad para los microservicios. En la sección 4, la lógica de optimización explicada, el contenido de esta sección reside en la clase analizador arquitectónico, donde se aplican operaciones vectorizadas para calcular la columna diferencia de los microservicios contra los monolitos, y obtener los promedios aritméticos de cada arquitectura. El código entonces incluye una estructura condicional del tipo if-else, o sea, toma de decisiones. Si se cumple esto, entonces se hace esto, o de otro modo, etc. Que compara las medidas globales para asignar de forma lógica el título de mejor alternativa, optimizando el análisis sin necesidad de recorrer manualmente cada registro del dataset. Ahora, en la sección 5, ¿sí? Acuérdense que esta estructura es la que yo estoy planteando, la que yo pretendo estructurar en el desarrollo de cualquier sistema. Esta sección 5 son los resultados tabulares explicados a detalle. Esto es, en esta sección se contiene la función imprimir reporte, por ejemplo, la cual invoca a la librería Tabulate para transformar el objeto DataFrame, el objeto de los datos calculados, en una tabla, ¿sí?, visualmente estructurada con formato, ¿sí?, por ejemplo, Fancy Grid u otro formato, pero que estructure la tabla de una manera legible, apropiada. El código configura el alimento de columnas y el formato de punto flotante a 2 decimales, por ejemplo, permitiendo que la salida en consola sea una matriz de evaluación profesional donde se leen claramente los puntos de sensibilidad detectados. Ahora, ¿qué pasa en la sección 6? La sección 6 es la representación gráfica o visual de los resultados que ya teníamos de la sección 5. El código aquí utiliza la librería Matplotlib PyPlot para generar un gráfico de barras comparativo a partir de los índices de DataFrame, y se incluye específicamente la línea de código plot.axline, por ejemplo 70, que dibuja un umbral rojo de riesgo, por ejemplo técnico,
junto con etiquetas de eje, de los ejes, de leyendas y una paleta de colores diferenciada para que el alumno pueda distinguir visualmente dónde una arquitectura falla frente a los estándares mínimos requeridos para que se tome la decisión de modificar o corregir esa arquitectura, esa fracción de la programación que se está desarrollando. La sección 7 es el reporte y conclusión con explicación detallada de qué fue lo que se encontró. Esta sección consiste en un bloque de comentarios extensos que interpretan los resultados arrojados por el script, vinculando los datos obtenidos con la teoría de la ingeniería de software, y el texto de código explica la razón técnica de la victoria de una arquitectura sobre la otra, analizando el costo de oportunidad y reforzando que la aleatoriedad dinámica, o sea, de los datos que van a ser analizados, es la que dicta cuál es el timón estratégico en cada corrida específica del programa. La sección 8, también una sección que también es criticada y que dicen, bueno, ¿para qué lo pones? Nada más ejecútalo y ya. Pero entonces, y ojo, esto incluso les digo, es criticado por la propia IA. Son detalles que tenemos que tomar en cuenta y que tomar la decisión de si debemos o no agregarlos. La ejecución del programa principal explicada. La última sección implementa el bloque estándar del tipo if name main, que es la ejecución del programa principal, donde se orquestan las llamadas a todas las clases y funciones definidas anteriormente. El código de instancia, que instancia los objetos, vamos a decir, de los datos y análisis, dispara los procesos de cálculo y finalmente invoca las funciones de visualización, la tabular y la gráfica, que es lo que nos va a estar ahora sí que alimentando de esa información, cerrando el flujo lógico del sistema y asegurando que el script sea ejecutable de principio a fin de manera autónoma y, ojo, eficiente en el tiempo. Eso es también importantísimo. Aquí tenemos la primera parte de la ejecución del script de Python, en donde normalmente se va a estar desinstalando y reinstalando las librerías que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí empieza a desinstalar Pandas 3.02. Aquí vuelve a instalar el Pandas después de haberlo desinstalado. ¿Sí? Esto es importante porque corrige cualquier error de lógica de la librería Pandas que tengamos en nuestro entorno de desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo incluyo? Porque esto puede decir, oye, pero ¿para qué lo vas a desinstalar, instalar cuántas veces? Pero recuerden que estoy frente a un grupo, puede ser de 40, 50 personas, que tienen su entorno de desarrollo y que probablemente tengan alguna librería de Pandas incompleta, a lo mejor que se metió el código para hacer la corrección porque hubo a lo mejor algún efecto nocivo sobre las librerías. Aquí también, por ejemplo, podemos ver que se corre la desinstalación del Matplotlib y luego más abajo se corre la instalación del mismo.
O sea, cada librería que voy a utilizar, lo que hago para garantizar que los alumnos la puedan ejecutar es quitarla y volverla a instalar para que el entorno de desarrollo esté como recién instalado. Luego, esta diapositiva que acabamos de ver representa el bloque inicial de la sección 2, que es la preparación de librerías y entornos, funcionando como el primer paso crítico para asegurar que la infraestructura tecnológica sea robusta antes de procesar cualquier lógica de arquitectura. En esta fase, el script ejecuta una secuencia de comandos de sistema que limpia el entorno de versiones obsoletas o conflictivas, ¿sí? De Pandas, por ejemplo, de Matplotlib, de Tabulate y más, de SIMPy, etcétera, para que luego se realice una instalación limpia que garantiza la estabilidad del simulador de tipo ATAM. Para los alumnos de UAM Texcoco, por ejemplo, y para toda la audiencia del canal de YouTube, esta etapa simboliza la importancia de preparar el terreno técnico con rigor absoluto, asegurando que la tecnología como motor del proyecto cuente con los componentes exactos y actualizados necesarios para que el análisis de los atributos de calidad sea preciso y profesional. Esta otra parte de la segunda parte de la ejecución del script de Python sigue con la instalación y desinstalación y reinstalación de librerías. Aquí está el Tabulate, por ejemplo, para garantizar que todo el entorno de desarrollo esté instalado correctamente. Ahora, en esta diapositiva, que es la segunda parte de esta sección, de la sección 3, el dataset basado en el conjunto de datos necesarios, esta constituye el núcleo informativo del script al definir los parámetros de evaluación para el método ATAM. El código, o más bien el código en esta fase implementa la clase ATAM Dynamic Dataset, que utiliza el reloj del sistema como fuente de entropía, ¿sí? O sea, fuente de desorden, ¿sí? Para la generación de números aleatorios a través del random, para garantizar que cada ejecución produzca puntajes de calidad únicos y no deterministas, ¿sí? No repetitivos, para el monolito y los microservicios. Al generar este conjunto de datos dinámico en una escala del 0 al 100, los alumnos de la UAM Texcoco, y vuelvo a insistir, de la audiencia general del canal de YouTube, pueden observar cómo los atributos de rendimiento, modificabilidad, seguridad y disponibilidad fluctúan en cada corrida por la aleatorización, transformando la teoría de la diapositiva en una experiencia de aprendizaje significativo donde los escenarios de calidad se vuelven datos tangibles y listos para ser analizados por la lógica de optimización del programa. En esta parte, el reporte tabular de la ejecución del script de Python, ¿sí?, nos lleva al análisis de la evaluación ATAM de un monolito contra los microservicios
en donde vamos a tener los atributos: rendimiento, modificabilidad, seguridad, disponibilidad, teniendo los resultados del monolito contra los microservicios y las diferencias entre uno y otro. Así vamos a tener, por ejemplo, aquí un menos 27.06, 30.31, 1.20, 29.75. La pregunta es, ¿siempre que ejecutemos este código vamos a tener estos resultados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque vamos a estar dando valores de aleatorización que van a modificar estos resultados precisamente. Como conclusión estratégica, el puntaje general monolítico del monolito, pues, es del 70.01 y el puntaje general de microservicios es de 80.56. La mejor alternativa técnica en esta simulación, pues, son los microservicios, y de hecho casi en todas las simulaciones van a salir mejor los microservicios, que es una nueva arquitectura de programación. Este reporte constituye la sección 5, resultados tabulares, explicados a detalle, donde el script procesa la información generada por el método ATAM y la presenta de forma estructurada para una auditoría técnica inmediata. El código utiliza la librería del Tabulate, por ejemplo, con el formato Fancy Grid, ¿sí?, para proyectar una matriz comparativa detallada del cumplimiento de cada atributo de calidad, rendimiento de modificabilidad, seguridad y disponibilidad, tanto para lo que es la estructura monolítica como para la estructura de microservicios. La columna crucial de este reporte es precisamente la ventaja de lo que es monolitos MS contra microservicios contra monolítico, la cual permite a los alumnos de la UAM Texcoco y del canal de YouTube en general, de la audiencia de YouTube, identificar cuantitativamente los puntos de sensibilidad. Un valor positivo en esta columna señala la superioridad de los microservicios en flexibilidad, mientras que un valor negativo, ¿sí?, confirma el dominio del monolito en eficiencia de respuesta. Esta representación es vital para que el ingeniero sepa o pase de la observación de los datos crudos a la identificación estratégica de los trade-offs arquitectónicos antes de proceder a la interpretación visual. Así tenemos esta gráfica en donde vamos a tener cada uno de los parámetros estudiados y vamos a tener un valor de umbral de calidad mínimo que debemos buscar o pedir, ¿sí?, para lo que son el monolito y los microservicios. Esto nos lleva a poder definir cuál de las dos estructuras es la mejor para nosotros o para el desarrollo, pues, del sistema. Esta visualización representa la sección 6 y esta representación gráfica o visual de resultados consolidados o está consolidando el análisis comparativo mediante el gráfico de barras que hace tangible los trade-off arquitectónicos evaluados. El código utiliza el Matplotlib para contrastar el nivel
de cumplimiento de 0 a 100 de cada atributo de calidad, permitiendo que los alumnos de la UAM Texcoco y del canal de YouTube en general, de la audiencia de YouTube, identifiquen de inmediato los puntos de sensibilidad, mientras el monolito barra gris domina en rendimiento debido a la ausencia de latencia de la red. Los microservicios barra azul sobresalen drásticamente en, por ejemplo, la modificabilidad, la disponibilidad, la conclusión estratégica de la línea roja punteada como el umbral de calidad mínimo, actúa como una herramienta de diagnóstico crítica, señalando que cualquier arquitectura que caiga por debajo de ese 70% en un atributo vital o que representa un riesgo técnico que debe ser mitigado, debe ser modificado, debe ser reforzado, y así la conclusión de que la elección del timón arquitectónico depende enteramente de los atributos o de qué atributo es prioritario para el éxito de un sistema. El análisis de los resultados de la ejecución del script revela que no existe una arquitectura intrínsecamente superior, sino una distribución de fortalezas y debilidades que el método ATAM permite cuantificar en cada corrida dinámica, y se observa consistentemente que el monolito, la forma de la estructura monolito o monolítica, mantiene una ventaja competitiva en rendimiento debido a que la comunicación interna evita la latencia de la red de comunicación, mientras que los microservicios dominan los atributos de modificabilidad y disponibilidad gracias a su naturaleza desacoplada y resiliente ante fallos aislados. La presencia de la diferencia de los microservicios contra los monolíticos en el reporte tabular identifica los puntos de sensibilidad donde el arquitecto debe decidir si el sacrificio de la velocidad de respuesta compensa la factibilidad para la evolución del sistema, permitiendo que la elección técnica deje de ser subjetiva, nada más porque se me ocurrió, y se convierta en una decisión respaldada por métricas de cumplimiento frente al umbral de calidad establecido. Como conclusión, entonces, didáctica, esa conclusión que debe ser didáctica para que la entendamos, la comprendamos, la interiorizamos. Esta práctica entonces demuestra a los alumnos de UAM Texcoco y a la audiencia general del canal de YouTube que el diseño de software es fundamental, el arte de gestionar compromisos o trade-offs. La ejecución del script enseña que la tecnología actúa como el motor que impulsa las capacidades del sistema, pero es el análisis arquitectónico el que funge como el timón estratégico para navegar entre los requisitos contradictorios. El experimentar con datos aleatorios que varían en cada ejecución, el estudiante
internaliza que una buena arquitectura es aquella que mejor se alinea con las prioridades del negocio. Así se logra un aprendizaje significativo donde el ingeniero no solo programa funcionalidades, sino que diseña estructuras robustas, escalables y éticamente responsables que garantizan el éxito a largo plazo de cualquier ecosistema digital. Como desarrollo profesional, un ingeniero en computación que domina el ATAM puede aspirar a cargos que se conocen como arquitecto de soluciones senior, ASS, en empresas de primer nivel. Es una de las habilidades mejor pagadas en el mercado global, ¿sí? En este caso, ahorita, del 2026. Los temas de investigación que vale la pena tomar en cuenta son la investigación de ATAM como metodologías, por ejemplo, Agile DevOps, que también ya los vimos en videos anteriores y que vale la pena repasar. El uso de redes neuronales para el predecir los fallos arquitectónicos y el estudio de métodos CBAM, como es el costo-beneficio análisis, método de análisis de costo-beneficio. Como una actividad que vale la pena, como caso de salud de WAEM, podemos proponer 3 escenarios de calidad para el sistema que gestiona, ¿sí?, expedientes médicos, por ejemplo, electrónicos, en WAEM Scope. Prioriza la seguridad de los datos contra la velocidad de acceso en emergencias. Una pregunta reflexiva más es que ¿puede una arquitectura ser perfecta? La respuesta es no. Ser la mejor balanceada para su contexto específico, eso se debe buscar. Comenta las dudas, los comentarios, puedes comentar en el canal de YouTube Videoteca Valencia y sería muy bueno armar ahí una pequeña discusión entre comentarios. Como resumen de los puntos clave, el ATAM evalúa los riesgos antes de codificación masiva. Se centra en los atributos de calidad y escenarios. Identifica los trade-offs y los puntos de sensibilidad. Y el Python es un gran aliado para cuantificar las decisiones para el diseño de los sistemas. Como conclusiones generales, la evaluación arquitectónica es un ejercicio de honestidad técnica. No quiere decir que siempre vamos a hacer las cosas perfectas, pero podemos demostrar cuantificando cada una de esas formas de trabajo y decir, mira, esto es lo que me arroja la lógica del desarrollo y esto es lo que tenemos como resultado. Permite entonces al equipo aceptar los riesgos conocidos en lugar de la evaluación arquitectónica. Es un ejercicio que permite aceptar esos riesgos conocidos en lugar de descubrir los fallos accidentales en producción. Sean ingenieros que evalúen y no solo ingenieros que construyen. Esto incluso fue analizado y publicado por Rasman R. en el 2026. Gracias por aprender, gracias por visitar el canal de YouTube Videoteca Valencia. Si no te has suscrito, suscríbete. Y como siempre, les invito a agregar áreas de conocimiento a sus conocimientos. Para eso te pido, polimatiza tu mente. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas
para el desarrollo de esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Estas son las referencias de las fuentes de las imágenes utilizadas para esta presentación. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.